Frank les mostró cómo se hacía el de la negación o no. Veo que no. Pues el del complemento dijo que se hacía con el de la unión, pero pues todo con complementos y todo con negación, mejor dicho. Pero pues como no tenemos el de la unión, pues no Ok. sabemos. Dijo que era como algo así, pero pues sin el de la unión como duro. Ah, ok. No, pero espérate. Eso es para el caso de... No, creo que eso Espérate. sí. Eso es negación de la negación de A unido a la negación de B, ¿cierto? Esto, según las leyes de Morgan, es A intersectado B, ¿cierto? Sí, eso no fue Listo, lo que eso ya lo preguntaste. revisamos. Ay, espérate, perdón. Ya. Ocultar nombre de anotadores. Listo. Lo que pregunté era el complemento. Es decir, que si Frank les mostró cómo hacer este pedazo acá, el de la negación. Ah, no lo sé. No propiamente. Simplemente nos dijo que si un conjunto A es regular, el complemento también es regular Entonces, y ya. ok. Vamos a revisar eso antes de empezar con los temas. ¿Sí o qué? Me preocupa es que seamos tan poquitos. Hay 7 estudiantes, pero bueno. Y pues diría que la parte más importante del parcial es esta. Menos mal está quedando grabado. Entonces, como Frank les comentó, espérate, yo desactivo el mousepad. De puta, desactivé lo que no era. Mousepad acá. Sí, listo. Entonces, Frank les comentaba en la clase pasada lo siguiente. Que si uno sabía que A era regular, entonces uno podía am, mostrar varias cosas, ¿cierto? Si, si uno sabe esto, entonces uno sabe que el complemento de A o la negación de A también es regular, ¿cierto? Además de eso, si por ejemplo tienen que B también es regular, entonces pueden hacer que A unido B también es regular, ¿cierto? Además de eso, pues si tienen estas dos, ya pueden construir A intersectado B, ¿cierto? Además de eso, también pueden concatenar los dos autómatas, ¿cierto? A concatenado B también es regular. ¿Sí o qué? ¿Qué más? Bueno, hay un operador que se llama asterisco y es un conjunto al asterisco, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener la unión de n mayor o igual que 0, ¿cierto? De A a la n, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es una unión de lo siguiente. Esto pues es como que una pequeña introducción. Ya les muestro cómo hacer cada uno de estos, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que tener el conjunto a la 0 unido el conjunto a la 1 y así. ¿Hasta cuándo? Si se fijan, esto tiene un principio pero no tiene un fin. O sea, desde 0 en adelante. ¿Sí o qué? Ya vamos a ver cómo construir este autómata. Am, y ya. Creo que eso es todo lo importante y lo relevante. Entonces, empecemos desde el primerito. Era negación de A, ¿Puedes ver un ¿cierto? momentico lo que tenías escrito, porfa? Ujú.
¿Eso? Y sí, listo. Todo bien. Listo. Entonces, am, empecemos con la negación de A, ¿cierto? Para esto, pues, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba directa, ¿cierto? ¿Qué es una prueba directa? ¿Quién me dice? Digamos, yo tengo P implica Q, ¿cierto? Ustedes que son expertos en funcional. Helados. Si no se acuerdan de las pruebas, ojo. Pues ahí querrías mostrar que cuando P es verdadero, que Q también es verdadero. Pues Perfecto, porque si P es entonces falso, vos no asumís que P importa. es verdadero. Sí. Ajá. Vos asumís que P es verdadero y si llegas a Q, pues entonces demostras que P implica Q, ¿sí o qué? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tomar un autómata, ¿cierto? ¿Qué autómata tomamos? Digamos que A es el siguiente autómata. Vamos a dibujarlo y ahorita se los explico. Listo. Este a lo mejor ya saben qué hace o ya lo han visto en algún lado, ¿cierto? Les pregunto una cosa. ¿Cuál es el conjunto de elementos aceptados por el autómata? Es decir, ¿cuál es el lenguaje del autómata? Vacío. ¿Por qué vacío? No tiene estados aceptados. Exacto. Entonces, digamos que este es un estado de finalización, ¿cierto? Si un autómata no tiene estado de finalización, entonces su conjunto es vacío, ¿sí o qué? Entonces, listo. Ya tenemos este estado como estado inicial y estado final, ¿sí o qué? Entonces, analicemos un poquito lo que es el mancito, ¿sí o qué? Digamos, listo, me entra una cadena, ¿cierto? Apenas me entra una cadena, ¿qué puedo hacer yo? Con un 0 me quedo acá en donde estoy. Ve, con un 1 me quedo en donde estoy. Y con un 0 paso al siguiente estado, ¿cierto? Ahora, en este estado, ¿qué puedo hacer? Con un 1 me quedo en donde estoy. Con un 0 llego a un estado de aceptación. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplito de cadenas que a lo mejor son aceptadas por este autómata. ¿Acepta la cadena 1? ¿Sí o no? Sí. Listo, acepta la cadena 1. ¿Acepta la cadena 0? Sí. No, no lo acepto. No, ¿Por qué No la no? acepta, ¿cierto? Porque apenas entra el masito, como le llegó un 0, entonces el masito coge y se va para acá, ¿cierto? Y yo ya me terminé de consumir toda la cadena y no estoy en un estado de aceptación. Acuérdense que los estados de aceptación son los que tienen la doble bolita, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos 1, 0. ¿Lo acepta o no lo acepta? Tiene 1 por acá, este 1. 0 por acá, este 0. Llegó a un estado que no es de aceptación y se acabó la cadena. Entonces el masito dice, socio, eso no es aceptado, ¿sí o qué?
Ahora veamos este caso. Uy. El 0,0. ¿Este es aceptado o no? Sí. 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 ¿Por qué? Pues porque el mancito va y se devuelve, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen del 000? No. No lo acepto. No. ¿Y del 4 ceros? Ahí sí. Eso sí. Ahí sí, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo, digamos, por ejemplo, acá en medio de estos dos ceros pongo tantos uno como yo quiera? Digamos que acá hay Siempre se va a 20 seguir millones de unos. aceptando. Entonces, fíjense que estos ciclos asimismo, estos mancitos que voy a pintar acá en rojo, me están diciendo algo, ¿cierto? Y es que no importa si yo tengo 20 millones de unos, el mancito no se va a mover de ahí, ¿sí o qué? Lo que me importa y lo que es relevante son los ceros, ¿cierto? Porque los ceros, pues son los mancitos que me permiten pasar de un estado de rechazo a un estado de aceptación, ¿sí o qué? ¿Si estamos todos en la Sí, misma página o no? sí, sí. Listo, entonces. ¿Quién me dice ahorita sí cuál es el conjunto de, de aceptación de este autómata? ¿Cuál es el lenguaje de este autómata? Es cualquier string tal que la cantidad de ceros sea par. Exacto. ¿Por qué par? Pues porque siempre voy a necesitar de al menos 2 por n, ¿cierto? Número de ceros. ¿Para qué? Pues para volver a un estado de aceptación. ¿Sí o qué? ¿Y me importan los unos? No me importan. ¿Por qué? Pues porque un 1 no me hace cambiar de estado. Un 1 me deja dando vueltas ahí, ¿sí o qué? Entonces, listo. Ya tenemos este autómata, ¿cierto? Su lenguaje, ¿cómo sería, digamos, por comprensión? Digamos, los X pertenecientes a... Voy a escribir esto y ahorita se los explico. 0,1 asterisco. De manera que el número de ceros en X sea igual a 2 por n igual que 0, ¿cierto? Les hago una pregunta, ¿el 0 es par o no? Sí. Pues en Y este caso sí. digamos una cadena sin ningún 0 es aceptada o no. Es decir, puede ser epsilon, ¿cierto? Que es la cadena vacía, o pueden ser 20 millones de unos. Es aceptado porque Son sigues en el aceptadas o no. estado inicial. Exacto. Porque en ningún momento me va a mover de acá, ¿sí o qué? Listo. Entonces, esta sería la definición de ese del lenguaje de A, digamos. Igual a eso, ¿sí o qué? Entonces, listo. ¿Qué significa cada una de estas partes? Esto significa cualquier cadena X, ¿cierto? Que pertenezca a 0,1 asterisco. Cuando les hablen de esto, les están diciendo que el sigma es igual a 0,1, ¿cierto? Y pues, si ponemos sigma asterisco, ¿cierto? Pues acá también asterisco, ¿cierto? ¿Y qué significa que algo esté en sigma asterisco?
o en este cosito. Esto significa que es cualquier cadena que esté formada por unos y ceros, ¿sí o qué? No importa si primero van los unos, si primero van los ceros, con tal de que tenga ceros o unos, es aceptada. Y aquí también se incluye la cadena vacía, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, esto lo que me está diciendo es cualquier cadena X que esté formada de ceros y unos, ¿cierto? Que tenga qué condición, esta de acá, ¿cierto? Esta notación creo que ya la han visto y es el número de ceros en la cadena X. ¿Quién es X? Pues este masito de acá. ¿Sí o qué? Entonces, que el número de ceros en X sea igual a 2 por n, que esto es notación que espero que ya hayan visto, ¿cierto? Así se denota que un número es par, ¿cierto? Un número es par si es divisible entre 2, es que es esto mismo. ¿Sí o qué? Y pues, en teoría, para cualquier n mayor o igual que 0, ¿sí o qué? Entonces, listo. ¿Estamos todos hasta ahí o no? Muchachos. Sí, profe. Este man. Entonces, listo. Ahorita sí. Este es nuestro P, ¿cierto? Decimos A es regular, ¿cierto? Por tanto, la negación de A también es regular. Queremos llegar a nuestro Q, ¿cierto? A partir de nuestro A. ¿Qué sería entonces la negación de A? Es decir, la negación de este conjunto de acá. Normalmente cuando uno introduce una negación, ¿a dónde la introduce? Uno la introduce a las condiciones, ¿sí o qué? Entonces, si un número no es par, entonces ¿qué es? ¿Quién me dice? Par. Impar. Exacto. Entonces, sería la misma chorrera, de manera que el número de ceros en X sea igual a 2 por n más 1, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si un número no es par, pues entonces es impar, ¿cierto? Que es lo mismo que ponerle un diferente acá, ¿cierto? Por lo mismo, porque si no es par, pues es impar. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo hacemos eso en el autómata? Muy bonito en conjuntos, pero si no lo podemos hacer en autómatas, pues no estamos haciendo nada realmente. Y fíjense que es tan sencillo como cambiar los estados. O sea, los estados que eran de finalización los paso a estados normales. Y los estados que son normales los paso a estados de aceptación. Es tan sencillo como eso. Acuérdense de eso. Si yo quiero hacer la negación de un autómata, cualquiera, yo hago los estados de aceptación, los cambio por estados normales y los estados normales por estados de aceptación. Es hacer eso. Hagámoslo en el de arriba, decime. Entonces las etiquetas quedan igual, todo queda igual. Sí. Las etiquetas quedan exactamente igual. Ven y colocámoslo en azul. Listo. Cambié este que era de aceptación por uno normal y este que era normal lo puse como estado de aceptación, ¿sí o qué? Entonces, la condición de la negación de A, ¿cuál era? Era que el número de ceros en la cadena sea impar, ¿cierto? Analicemos eso. ¿Los unos me importan en este nuevo autómata? ¿O no? No, siguen sin importar. Siguen sin importar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me hace cambiar de estados? Lo mismo de ahorita, los ceros, ¿cierto?
Si yo, por ejemplo, le meto un 0 a ese autómata, ¿me lo acepta o no me lo acepta? ¿En el negado? O sea, el que vamos a crear ahora o en el viejo. Este ya es el nuevo. Esta ¿Ese es ya la es el negación nuevo? de A. ¿Ve? Pero no había que pasar Y todos los acordate, regulares a aceptados. los estados normales, sí. Este de acá lo teníamos como estado de aceptación, con doble bolita. Y borramos la bolita adentro y a este de acá le pusimos la bolita en azul. ¿Sí? No, ya es que me Vení. confundí los ceros que tenías arriba de las líneas con estados. Estaba enredado en una bobada. Mala mía. Ah, ok. Esos son ceros. Ya. Entonces, ¿qué significa que entre la cadena cero? Pues cuando entra a la cadena cero, yo lo que hago es que me entra acá, ¿cierto? Y como lo que me entra es un cero, pues paso a este estado. ¿Sí o qué? Y este estado ya es de aceptación. Entonces la cadena cero se acepta. ¿Cierto? Ahora, Juan Fernando ahorita dijo, listo, los unos no importan, ¿cierto? Y tiene razón. Pero fíjense en algo curioso, diría yo. Con un cero, con un solo cero, ya me lo acepta, ¿cierto? Ahora, los unos no importan. Yo puedo tener 20 millones de unos y no me importa, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos ceros necesito estando acá, en este estado? ¿Cuántos ceros necesito para volver a él? 2 a la n, ¿no? ¿2 a la n o 2 por n? Digo 2 por n. 2 por n. Exacto. Es decir, una cantidad par de unos, de ceros, perdón. Entonces, estando en este estado de acá, yo con un cero, dos ceros, vuelvo a él. 3 ceros, 4 ceros, vuelvo a él. Y así me puedo quedar dando vuelticas, ¿cierto? Entonces, fíjense en algo. Eso está chévere. Yo acá ya tengo un 1, ¿cierto? Y este es aceptado. Tiene chorito. ¿Cuántos ceros más necesito para volver a este estado? Ya Arango ahorita nos lo dijo. 2 por n ceros. Pero, ¿cuánto me costó llegar desde el estado inicial, que es este mancito, hasta este estado? Me costó, pillen, me costó un 0, ¿cierto? Es este mismo 0 acá. Entonces sería 2 por n más 1 ceros. ¿Cierto? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Pero me preocupa que siempre respondan los mismos. Nicole no dice nada, Torres tampoco, Sebastián Mena tampoco, María Suárez tampoco. ¿Natalia está acá? Sí, Natalia tampoco. Sí. No les dé pena preguntar, muchachos. Pero bueno. Así en teoría es como se construye la negación de un autómata, ¿cierto? Los estados normales pasan a ser estados de aceptación y los de aceptación van a ser estados normales. ¿Sí o qué? Listo. Media hora para explicar eso. Bueno. Hay algo. Bueno. Ya hicimos ese. Ya se queda chuleito. Faltaría A unido B
El de la intersección, pues ustedes mismos lo pueden construir sabiendo cómo se construye la negación y la unión, ¿cierto? ¿Cómo? Pues con De Morgan. Entonces, antes de pasar a A unido B, quiero mostrarles algo que es las transiciones epsilon. Las epsilon transition que llaman. ¿Qué mierda es eso? Imagínense, no sé, algo acá sencillito. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Digamos, este es mi estado de aceptación, ¿cierto? Listo. Las transiciones epsilon, pues, así como yo puedo tener transiciones de cualquier elemento dentro de sigma, ¿cierto? En este caso sigma es igual a AB, ¿cierto? Como yo puedo tener transiciones de A's y de B's, yo también puedo tener transiciones de epsilon, de cadenas vacías. ¿Qué significa eso? ¿Quién se acuerda qué es esto? ¿Qué es este epsilon? ¿No es el conjunto de las cadenas vacías? O sea, de vacío. Con conjunto no. Epsilon, ¿cierto? Es una cadena, ¿cierto? El tamaño de epsilon es 0, ¿cierto? Es... Ah, bueno, y en... Creo que fue la primera tarea, ustedes les pidieron demostrar que x concatenado con epsilon es igual a x, ¿cierto? O algo así parecido. El caso es que yo puedo tener tantas x, tantas epsilon como yo quiera, ¿cierto? Es como tener... A ver, les hago acá una analogía. Yo sé que 1 es igual a 1, ¿cierto? En matemáticas. Pero 1 más 0 también es igual a 1. Y también 1 más la sumatoria desde igual a 0 hasta infinito de ceros también es 1, ¿cierto? Aunque bueno, aquí depende quién dirá que eso de la sumatoria es mentira. Pero pues a lo que quiero llegar es que no importa cuántos ceros usted sume, el resultado siempre va a ser igual, ¿cierto? Lo mismo pasa con las cadenas epsilon, ¿cierto? Yo puedo tener A, B, ¿cierto? Y aquí tener 20.000 millones de epsilon. A 20 millones. No importa. Y después una B. Esto es como si no tuviera nada. ¿Por qué? Pues porque es como sumar ceros, ¿cierto? Es, como su nombre lo indica, una cadena vacía, ¿cierto? Entonces, ahorita sí. Eso me da el poder en los autómatas de hacer lo siguiente. Yo puedo estar en varios lugares al mismo tiempo. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. ¿De marica que está hablando? Fíjense que cuando el mancito entra acá al estado inicial, ¿él qué opciones tiene? Tiene la opción de irse con una A este estado y con un epsilon a este estado. ¿Pero qué es epsilon? Epsilon es todo y es nada a la vez, ¿cierto? Como... A ver,
cuando se tiene una epsilon transition, ¿cierto? Esto no me consume caracteres, ¿cierto? Es decir, si a mí me entra una A en este autómata, las transiciones epsilon no consumen ningún carácter de acá, ¿cierto? Diferente sería a que yo hiciera esta transición con esta A de acá, ¿cierto? Si yo hago esa transición, esta A se me consume y caería en este estado de acá, ¿cierto? Entonces, las transiciones epsilon no consumen carácter. ¿Por qué? Pues, ¿cómo voy a consumir algo que es vacío? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, fíjense que si me entra una en este autómata, ¿qué me pasa? ¿Yo en dónde puedo estar? ¿Quién me dice? ¿Quién si quiere ganar unos punticos ahí, pues? El estado superior, el de arriba del estado inicial. Exacto. Cuando yo entro acá, ¿cierto? Al estado inicial, me llega una A, ¿cierto? Entonces, yo sé que puedo estar en este estado de acá, ¿cierto? Pero acuérdense de lo que les dije ahorita. Las transiciones epsilon no me consumen carácter. Es decir, cuando yo entro acá, al mismo tiempo estoy acá también. ¿Por qué? Pues porque como el epsilon no me consume nada, entonces yo puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿cierto? Decime, Juan Fernando. Pero entonces, la duda entonces sería es, ¿cuál es la diferencia de hacer el autómata con el epsilon y sin el epsilon, digamos, sin que estuviera este pedazo de acá? O sea, ¿no daría al final como lo mismo? Con eso hay que tener cuidado. Las transiciones epsilon pues, normalmente se usan para hacer lo de uniones, lo de intersecciones y pues hay casos en los que uno las puede quitar, como vos hacías ahorita de tachar esto, ¿cierto? Hay casos en los que uno la puede quitar. Sin embargo, hay que tener cuidado con algo, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerden de lógica, que uno hacía como que simplificación de... Ahí se hacían autómatas, creo. Cuando se veían flip-flops, se hacían máquinas de estado. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, bueno, mucho, pero sí. Listo. En eso uno debía tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque toda modificación que uno hacía en el autómata, ¿cierto? Debía preservar la misma respuesta. Es decir, en este contexto, si yo quito una transición, ¿cierto? Sea epsilon o no, con el fin de simplificar el autómata, debo de cuidarme mucho en que el lenguaje del autómata, antes de hacer la simplificación de estados o de transiciones, sea igual al lenguaje del autómata después, llamémosle A'. ¿Por qué? Pues porque si llega a ser diferente, pues la simplificación no me sirvió para nada. Entonces, si por ejemplo en el parcial ustedes quieren, les piden hacer un autómata gigante, y ustedes lo quieren simplificar, lo pueden hacer. Si lo quieren entregar así gigante, también lo pueden hacer. Y pues ya. Entonces, esa transición epsilon sí se puede quitar, pero cuidándose mucho de esto. ¿Cierto? Y Cuidando perdón por mucho de que si recordarles. la quito, siga siendo a lo que escribiste de que el lenguaje A sea igual al lenguaje A'. Exacto. Las cadenas que acepta el autómata antes de simplificarlo o antes de quitarle estados o transiciones debe ser igual
al conjunto de cadenas que acepta después de que vos le cambiaras las cositas. ¿Sí? Ok. Así como rapidito, ¿se te ocurre como algún ejemplo en el que uno quitando el epsilon se le pueda dañar el autómata, por así decirlo? ¿O, o no se te Pues ocurre nada? sí, pero el único que se me ocurre creo que se los voy a dejar de tarea. Aunque en monitorea ya, ya les mostré la tarea, pero bueno. Entonces, volvamos acá. ¿Sí? Entonces, las transiciones epsilon ustedes las pueden poner donde quieran y cuando quieran, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué consecuencias me trae eso? Vuelvo y repito. Cuando me entra, por ejemplo, una A, ¿cierto? El mancito entra al primer estado, al estado inicial. ¿Sí? Okay. Y al momento de que le entra una A, el mancito puede estar acá en este estado de acá, ¿cierto? O como la transición epsilon no consume carácter, ¿cierto? Es decir, vos no tenés que tachar esto, porque pues la cadena vacía pues es vacía, ¿cierto? Entonces vos estás, apenas entras, estás acá y acá al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no se consumió nada, porque esta transición no me consume nada. Entonces, si estoy acá en esta de acá que voy a pintar con rojo, ¿cierto? Desde el primer instante en el que me entra esta A, ¿en dónde podría estar también? Fíjense que acá hay una transición con A y podría estar acá también. ¿Sí o qué? Muchachos. Me perdí. Ok, retomemos. Lo de que las transiciones epsilon no consumen carácter, sí está claro, ¿cierto? Sí, pero mira que también me tiene como enredado el asunto de que, pues, de que dijiste que se podían colocar en cualquier parte transiciones de epsilon. Entonces, si digamos que yo le agrego una transición de epsilon aquí, ¿eso seguiría estando bien? Sí. Pero si yo hago algo como Sí. esto, ¿Y esa flechita dónde lleva? esa es la cosa, no lleva a ningún lado. O bueno, no algo así, sino más bien algo tipo que esta flecha me haga volver acá. Con epsilon. Con epsilon, sí. Que esto sea con epsilon Sí. y esto también con epsilon. No, no pasaría nada. Sí. No pasaría nada. Ya les explico por qué no pasa nada, ¿sí? Ok, Entonces, retomemos acá. Las transiciones epsilon no consumen caracteres, ¿cierto? Eso está claro. Sí, ok. Entonces, eh, les comentaba ahorita pues que yo podía sumar ceros o tener épsilos en donde yo quiera, ¿cierto? ¿Cuántos? Los que yo quiera, así sea 20 millones. Son cadenas vacías. Esa vaina no me hace nada realmente. No me aporta ni me quita, ¿cierto? Entonces, las transiciones epsilon no consumen carácter. Perdón por repetirlo tanto, pero si, si por ejemplo uno no sabe sumar, pues cómo va a saber integrar, por ejemplo. O sea, las bases o las cosas más básicas pues tienen que quedar claras antes de pasar a cosas más complicadas, ¿sí o qué? ¿Qué
Porque, por ejemplo, yo no sé dividir por dos cifras, pero se integrará muy bien, pero bueno. Eh, Entonces, las transiciones epsilon no consumen carácter. Entonces, apenas me entra una A, yo estoy en varios lugares. ¿Por qué? Por esta epsilon de acá. ¿En qué lugares puedo estar? Entonces, apenas entro, yo puedo con una A pasar acá, ¿cierto? Pero como tengo acá esta epsilon, yo puedo estar, apenas entro acá del autómata, yo puedo estar acá también. Porque como no me consume carácter, entonces yo estoy en dos lugares al mismo tiempo. En este en azul y en este en azul, ¿cierto? Entonces, como estoy en estos dos lugares al mismo tiempo, y como tengo la A todavía, entonces fíjense que además de tener esta posible transición, también tengo esta posible transición, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí, Listo. Entonces, fíjense que uno podría estar, digamos, en Cali y en Cartagena al mismo tiempo, y no pagaría nada. En este mundo, ojo, que este mundo es muy diferente a, a lo que hemos visto antes, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, similar ocurre en este caso. Digamos, veamos esto. ¿Cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá me entra una A? Eh, en ese que pinté en azul acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me entra una A? ¿Yo en dónde puedo estar con una A? Yo apenas entro, yo tengo el poder de irme por dos caminos, ¿cierto? Yo tengo el poder de elegir hacia dónde ir. Yo puedo irme por acá o yo puedo irme por acá, ¿cierto? Es como si uno quisiera ir a Jamundí. Usted se puede ir por las Cañas Gordas o por la Panamericana, ¿cierto? Usted puede escoger si es sí, la Panamericana o no. Marica, no me acuerdo. Bueno, el caso es que usted puede ir a Jamundí por dos vías, ¿sí o qué? Entonces, y fíjense que usted con esta A, pues tiene el poder de estar en esta, que sería la casa de no sé quién vive en Jamundí, pero bueno. O este que es un centro comercial de Jamundí, por ejemplo, ¿cierto? Usted puede estar en esos dos lugares al mismo tiempo, partiendo desde Cali, ¿sí o qué? Entonces, sí. ¿por qué digo que esto es un mundo muy diferente a lo que ya hemos visto? Una preguntita, pues, devolverlo un momentico. Decime. Y entonces viéndolo como de esa manera, eso no implicaría que entonces también los dos estados a los que llevaría A en este caso, que digamos las dos rutas para llegar a Jamundí, deberían Ujú. ser dos estados que se acepten. O sea, pues como el de arriba siendo Jamundí el estado de aceptación, entonces como el de abajo en teoría también Ya voy para allá. sería Jamundí, no debería ser aceptado. Ok, Ya, ya voy para allá. Hay que tener cuidado y es que, bueno, este es un mundo diferente, ¿cierto? A lo que hemos visto antes, porque este es el mundo no determinístico, ¿cierto? ¿Cómo así el mundo no determinístico? Es, en pocas palabras, yo puedo escoger por dónde irme, ¿cierto? En el momento en el que yo tenga elección, si de irme por las Cañas Gordas o por la Panamericana, yo ya estoy en un mundo no determinístico. Lo mismo pasa en esta chorrera de acá con esta epsilon de acá, ¿cierto? Yo puedo escoger en qué parte estar. Yo puedo escoger si estar acá en este coso, ¿cierto? Acá en este estado o acá en este estado, ¿cierto?
yo tengo el poder de elegir. Y en cualquier autómata en el que en algún estado yo pueda poder elegir, eso ya es no determinístico. ¿Cierto? Y hasta el momento, no sé si se acuerdan, pero hemos visto solamente los autómatas determinísticos. Es decir, que yo no tengo poder de elegir. Yo siempre sé por qué camino irme. ¿Cierto? Es como si la Cañas Gordas no existiera y yo solamente me pudiera ir por la Panamericana hacia Jamundí. Siempre. Es como si de aquí a Bogotá hubiera una sola ruta. Ah, Creo que está sonando feo tu micrófono. no, es el carro de mi hermano que lo está calentando. Ay, hombre. Entonces pasa a ser no determinístico, ¿es que se dice? Ajá. Determinístico. Pasa a ser no determinístico cuando con una transición puedo llegar a dos estados diferentes. Diferentes, ajá. Si ustedes se fijan acá en este estado, ¿cierto? Yo con una misma transición que sería la A, puedo ir a dos lugares diferentes. Puedo ir a este estado o a este estado. ¿Cierto? Ahora, en este mundo pasa algo chévere. Y es que, si se acuerdan, en los determinísticos nosotros teníamos dos reglas que nos decían si una cadena X era aceptada o no. Entonces, en el mundo determinístico una cadena X es aceptada sí que. ¿Quién me dice? ¿Me repetí Ay, la sí, pregunta, muchachos. porfa? Nosotros hasta el momento sabemos que una cadena X es aceptada cuando ¿qué? Cuando llega a un estado Está aceptado. aceptado y consume toda la cadena. Exacto. Cuando la cadena es consumida en su totalidad, ¿cierto? Y cuando después de haber hecho eso, yo llego a un estado final. Ahí puedo decir que esta cadena X es aceptada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el mundo no determinístico? O en los autómatas no deterministas. Si ustedes se acuerdan del libro que les hice ahorita, uno puede tener desde un mismo estado dos caminos diferentes. Con la misma transición, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo carajos aceptar una cadena ahí? Una cadena acá en este mundo, ¿cierto? En el mundo no determinístico, se acepta con las mismas condiciones. Cuando la cadena X se consume por completo y cuando se llega a algún estado de aceptación. ¿Cómo así a algún estado de aceptación? Como yo tengo varias maneras de llegar desde Cali a Jamundí, ¿cierto? Desde Cali a Jamundí, con tal de que por un camino yo llegue a donde debería llegar, que donde debería llegar, ¿qué es? Es el estado de aceptación, ¿cierto? Con que por algún camino llegue a donde debería llegar, ya esa cadena pertenece al lenguaje del autómata, ¿cierto? ¿Cómo así? Vuelvo y explico porque sé que a lo mejor no puede ser tan claro. ¿Qué es el lenguaje de un autómata? El lenguaje de un autómata es el conjunto de cadenas, ¿cierto? Que acepta el autómata, ¿cierto? Ahorita vimos el autómata que aceptaba número par de ceros y número impar de ceros, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de este autómata, por ejemplo,
Era listo, todas las cadenas que tuvieran un número impar de ceros. Entonces, en el lenguaje de ese autómata, acá adentro estaban todas las cadenas que tuvieran un número impar de ceros, ¿cierto? Ahora imagínense que ese autómata era no determinista, ¿cierto? Es decir, que por varios caminos yo puedo llegar de Calle Jamundí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se acepta una cadena en los no deterministas? Como yo, digamos que Juan Fernando vive en Jamundí, no sé realmente dónde, y queremos llegar a la casa de Juan Fernando, ¿cierto? Y Juan Fernando, pues, como vive en Jamundí, digamos que nuestro objetivo, nuestro estado final es la casa de Juan Fernando, ¿cierto? Pero entonces, yo tengo dos opciones: irme a la casa de Juan Fernando por la Panamericana o por la Cañas Gordas, ¿cierto? Pero apenas, bueno, perdón, pero si yo me voy por la Cañas Gordas, yo sé que ahí mismo llego, mientras que por la Panamericana a lo mejor me toca hacer algo más, por ejemplo, ¿cierto? No sé, acá por ejemplo una B. Entonces, en pocas palabras, ¿qué se debe hacer o cómo se acepta en un autómata no determinístico? Como yo tengo varios caminos, ¿cierto? Por los cuales se puede ir una misma cadena, llamémosle X. Si por al menos un camino de esos es aceptada, entonces ya esta cadena X es aceptada, ¿cierto? O sea, como esta malparidad tiene el poder de irse por cualquier de estos caminos, no es necesario que se acepte por todos, no. No es necesario. Con tal de que al menos en uno se acepte, ya todo está bien. Y ya y entonces ya podemos decir que esa cadena X pertenece al lenguaje del autómata. ¿Sí, muchachos? Sí, sí. Listo. Listo. Nos quedan 30 minuticos para las 11. Pongámosle 20 para salir 10 minuticos antes, porque hay que desayunar. Entonces, listo. Hasta ahí todo claro, sí, ok. Todo bien, todo correcto. Si por ejemplo se les olvida algo o algo así, yo les subo la grabación ahorita a YouTube. Que sé que esa mierda jamás la revisan, pero bueno. Ahorita sí. Ya conociendo el mundo no determinista, quiero clarificarles algo. Y es lo siguiente. Esto es algo que espero que no se les olvide, porque pues, diría que les sirve hasta el último corte. De hecho, las preguntas del último corte van muy relacionadas con el primero. Bueno. Digamos que, como en los números, ¿cierto? Existe el conjunto de los naturales, y los naturales están dentro de los enteros. Los enteros están dentro de los reales. Dentro de los reales también están los racionales y todo el cuento bueno, ¿cierto? Entonces, en conjuntos, yo tengo unos conjuntos más grandes que otros, ¿cierto? O puedo tener conjuntos que contengan otros conjuntos. En cuanto a autómatas también. Hay autómatas que son no determinísticos, ¿cierto? Y hay otros que son determinísticos, ¿cierto?
Imagínense este conjunto, ¿cierto? De acá, que lo va a rellenar de rojito. Como todos los posibles autómatas que son determinísticos, ¿cierto? Y este de acá afuera como los que no son determinísticos, ¿cierto? O los que son no determinísticos. Entonces, creo que no vamos a alcanzar a ver eso hoy, pero quiero introducirles lo siguiente. Y es que hay una manera de pasar de no determinístico a determinístico, ¿cierto? Es decir, yo tengo una manera de compactar las posibles rutas desde Cali hasta Jamundí en una sola, ¿cierto? Que eso es poderoso, sí. A lo mejor les puede surgir la duda, listo, si yo puedo hacer eso, entonces los conjuntos no serían iguales, los no determinísticos serían iguales a los determinísticos, por ejemplo. Esa es una pregunta que les puede surgir, porque pues si yo puedo pasar de acá para acá, cualquier elemento, ojo, cualquier elemento que esté acá en los no determinísticos, yo lo puedo pasar para acá. ¿Eso no me implicaría que los conjuntos son iguales? Esa es una pregunta que le pueden hacer a Franco, por ejemplo. Pero entonces listo. Ahorita sí que nos estamos desviando mucho del tema. Yo les quería, al principio de toda esta cháchara, les iba a mostrar cómo se hacía la negación, la unión de dos cosas regulares, ¿cierto? Y pues la intersección ya la hacían ustedes. Ya está lista la negación, ¿cierto? Pero entonces para la unión va a ser A unido B. Vamos a hacer lo mismo de ahora, ¿cierto? Vamos a asumir que tanto A como B son regulares, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sean regulares? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir que un lenguaje o un conjunto sea regular? Esto sí, no sé si lo han notado, pero Frank lo pregunta casi que todas las clases. Es que el conjunto es igual al lenguaje de la máquina. O sea, que existe alguna máquina tal que el lenguaje de la máquina sea igual al conjunto. Exacto. Yo puedo decir que un conjunto, llamémosle A, es regular si existe una máquina de estados finitos, ¿cierto? No importa si es determinística o no determinística. Eso da igual. Con tal de que exista esa malparida, ya puedo decir que este conjunto A es regular, ¿cierto? Ojo, ¿qué función tiene que cumplir esta máquina de acá? Pues que cada uno de los elementos que tiene el conjunto debe ser aceptado por la máquina. Si la máquina acepta un elemento o una cadena que no esté dentro de A, entonces ahí nosotros podemos decir que este autómata no representa a este conjunto. Ojo, tienen que ser exactamente los mismos elementos que hay en el conjunto, ni más ni menos. ¿Sí? Listo. Ya teniendo eso, volvamos acá. Vamos a asumir que estas dos malparidas son regulares, ¿cierto? Ambas son regulares. ¿Quién se acuerda de cómo se veía la unión con diagramas de Venn? Se veía más o menos una cosa así, ¿sí o qué? La radio. Ah, bueno. Así, ¿sí o qué? Sí. Y como los elementos de la intersección se compartían, entonces pues como son conjuntos,
no pueden haber repeticiones, ¿cierto? Entonces, pues escribían solamente una vez. Entonces, listo. Imagínense esto como si este fuera nuestro conjunto A y este fuera nuestro conjunto B. ¿Qué queremos hacer? Que nuestra máquina resultante acepte todas las cadenas posibles, tanto por el conjunto A como por el conjunto B, ¿cierto? Ahora, así más o menos con la intuición. Imagínense que este es mi autómata A, ¿cierto? Este es mi estado inicial, y por acá están los estados finales. ¿Cuántos? Ni puta idea. Es una máquina hipotética, ¿sí? Y llamémosle A. Y por aquí pintemos a B. ¿Cierto? Y esta es B. ¿Sí o qué? Entonces, con lo que hemos visto y con el no determinismo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que es necesario hacer o cómo se podría hacer eso de A unido B? Acuérdense que lo que se busca es que se acepten las cadenas que se vayan por A o se vayan por B, ¿cierto? No importa el camino que tomen. Sin hacer uso de no determinismo. Ah, no, pues u- u- ustedes pueden usar el no determinismo si quieren. Sí, Con yo Epsilon, la ¿no? otra clase le propuse algo a Frank, pero me dijo ¿Cómo? que yo la otra clase le comenté a Frank como una Ujú. forma de unir dos conjuntos, pero no sé, o sea, yo había pensado, si tengo la máquina de A y la máquina de B, no podría como poner los caminos que tengan iguales, o sea, los estados con las transiciones que sean iguales, dejarlos iguales y luego derivar las otras transiciones que son diferentes. Y así no sería, pues, determinista. Sí, sí. Pues de hecho, de primerazo tiene algo de sentido para mí. Pero pues, si, si tenemos maneras más fáciles de hacerlo, pues ¿para qué nos vamos a complicar, sí o qué? Es que el no determinismo me parece un poquito feo, entonces por eso lo digo. Ah, sí. Es feo, pero ojo, acordate de lo que les dije ahorita. Yo del no determinismo puedo pasar al determinismo. ¿Cómo? Eso se verá en la próxima clase. Los dejas con el gusto en la boca, en la lengua, ¿ok? Tal vez. Entonces Arango iba a decir algo. Yo lo uniría con Epsilon, dado que pues puedo ir por un lado o por el otro. Epa, entonces añadimos un estado nuevo que va a ser nuestro nuevo estado inicial y juntamos estas malparidas con epsilon, ¿cierto? Entonces, los que antes eran estados iniciales de A y de B, ahora los vamos a conectar con transiciones epsilon desde Y nuestro nuevo estado inicial. uno puede bien carácter añadir un estado nuevo. Claro. Vos, vos podés hacer las modificaciones que quieras con tal de que se preserve um, El lenguaje. el lenguaje. Ajá. Esto, si ustedes se fijan, es una Ah, demostración por construcción. entonces ya Sí, entiendo decime. lo que decías de que uno puede añadir el epsilon, la transición de epsilon en cualquier parte, porque pues si vos puedes crear un estado y luego, o sea, vos puedes crear cualquier estado nuevo con tal de que le hagas las transiciones con epsilon, pues va a seguir manteniendo el lenguaje, ¿no? Sí, exacto. Y como la única bueno, como la condición que se necesita para que sea aceptado
es que sea aceptado por al menos un camino, ya pues todo está bien, ¿cierto? Como así en este ejemplo de acá. Lo que nos decía Arango ahorita, listo, lo juntamos con Epsilon y ya el marica se puede ir por un lado o por el otro. O sea, si el mancito antes era aceptado por A, pues se va por el camino de A. Y si antes era aceptado por B, pues se va por el camino de B, ¿sí o qué? Y pues así puedo concluir que a la final lo que va a tener va a ser la unión de los dos cosas, ¿cierto? De los dos lenguajes, ¿cierto? Entonces, como, a ver, como si por ejemplo es un elemento que está acá, por ejemplo, ¿cierto? Apenas le entra este elemento, esta bolita por acá, ¿cierto? El mancito internamente, el autómata debería funcionar con que pruebe todos los caminos posibles por los que se pueda ir esta bolita, ¿cierto? Que ojo, esta bolita es esta misma bolita de acá, ¿sí o qué? Entonces, como él prueba todos los caminos posibles, sea por este lado o por este lado, el mancito va a ser aceptado al menos por el lado de A, ¿cierto? Pues porque en teoría está en A. ¿Sí o qué? Si por ejemplo la bolita estuviera acá en la intersección, ¿qué me quiere decir que un elemento está en la intersección de dos conjuntos? Pues que es aceptado tanto por este como por este. ¿Qué me va a importar realmente? No. ¿Por qué? Porque con que sea aceptado al menos por un camino, ya todo bien. No sé si les queda claro, muchachos. Si todo bien, todo correcto o no. Creo que sí, todo bien. Si no, todo claro. Listo. Eh, yo les dije que 10 minutos antes nos quedan 6. Bueno, entonces, así en resumen, si quieren hacer si quieren hacer la negación de un conjunto cualquiera, ¿qué deben hacer? Deben los estados normales los cambian por finales y los finales por normales, ¿sí o qué? Si quieren hacer la unión de dos cosas regulares, ¿qué deben hacer? Lo que nos dijo Arango, añaden un nuevo estado y lo juntan con epsilon, las máquinas A y las máquinas B, ¿cierto? Intentémoslo. Ay, marica, no, el internet. Ya, ¿cierto? Las máquinas A y las máquinas B. Ahora, teniendo eso, según De Morgan, el marica ese decía, listo, si yo tengo uniones y negaciones, yo puedo construir intersecciones. ¿Cierto? Como de la siguiente manera. Si yo niego dos veces esto, ¿cierto? Pues, ¿qué es la negación de algo? Pues el mismo algo. Ese mismo. Ajá. Entonces, sí. Escucha, espérate. ¿Aló? ¿Qué Nico? ¿Qué hubo? Muchachos, ya vuelvo.
Listo, muchachos. Se nos fue Sebastián, pero no pasa nada. Bueno, en pocas palabras, de Morgan lo que decía era que si vos negabas dos veces algo, ¿cierto? En este caso, pues una intersección, podías llegar a esto, ¿sí o qué? Sí, sí me escuchan ahí, ¿sí o qué? Sí, sabes. Listo, entonces, si ustedes se fijan, ya tienen los huevos y la harina para hacer el pastel, ¿sí o qué? Ya saben cómo hacer negaciones, ya saben cómo hacer uniones, y el resultado de esto, ¿qué toca hacerlo? Toca negarlo. Y así se construiría la intersección, ¿sí o qué? Y ya. Facilito, facilito. Como yo el pastel se me va a quedar más feo, pero bueno. Sí, sí, eso queda feo. Y en el parcial, pues, no sé si... Nah, yo no creo que les pongamos un punto así tan feo. Porque cuando los parciales eran grupales, maricas, hay unas cosas de grandísimas, hijo de puta, que a uno le daba hasta pereza revisar eso. Pero grandísimo. Pero bueno. Ya. Lo estoy esperando acá. Lo estuve esperando acá estos 5 minutos para decirles algo que ya sabían. Pero bueno. Ah, espérate. Que no todos vinieron a la monitoría el otro día. En la monitoría quería... ¿qué es esto? Bueno, esto no. En la monitoría les mostré... bueno. Si quieren yo les subo este material, que en teoría es lo que se vería el próximo viernes. Porque el lunes es festivo. En teoría esto es lo que vimos ya. Así como charladito. Y esto se los explica Frank después. Bueno. Lo que les mostré en monitoría, que algunos a lo mejor se acuerdan, era esto. ¿Cómo hago? Es esta preguntita de acá. Es hacer un autómata no determinístico, ¿cierto? El cual... bueno. Espérate, se los explico acá rapidito. Es hacer un autómata no determinístico, ¿cierto? Acá dice. El cual solamente lea as, ¿cierto? Solamente lea as. Y digamos que ustedes lo hacen con 5 estados, ¿cierto? Entonces, la cadena más pequeña que debería rechazar debe ser mayor que n. Es decir, si ustedes hacen un autómata de 5 estados, la cadena más pequeña que debería rechazar sería de tamaño 6, ¿cierto? O estrictamente mayor. Aquí lo dice. Y pues ya. No sé si entendieron o no. Si ustedes preguntan si es este de acá, no es ese. Tiene pues una solución, tiene como 12, 3 estados. Y es grande, marica. Y es aburrido. Si le quieren ir echando cabeza, hágale. Si no, pues no. ¿Nos ganamos más 0,5 para qué? Para el parcial. ¿Verdad? Sí. No sé si Frank hacía eso en funcional. De que él, por ejemplo, dejaba tareas difíciles. Ojo, porque esto es difícil. O por ejemplo, dejaba exposiciones o cosas así. Y eso se iba directico a los parciales.
Sí, no estoy mal, sí, pero... No, mentira, sí, creo que sí lo he dejado. Bueno, pues aquí también. Más 0,5 en parciales. ¿En cuál? Dejémoslo de momento para el primero. Porque hay bonus que él deja que son para cualquier nota. El semestre pasado dejó una tarea que era dura, esa hijo de puta, pero dura. Y, y la hizo un pelado. Y se ganó un punto en cualquier nota. Y a la final ese man se dio el lujo y le quedó como en 4,8. Pero bueno, ese material se lo subo ya mismito, para que lo puedan ver mejor. Y pues nada, muchas gracias por todo. Nos veremos en 8 días. Bueno, Listo. gracias. Gracias, Ok, muchísimas que gracias. estés bien. Nicolás, Feliz fin de hasta semana. luego.